Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por participar en este encuentro. Bueno, mi nombre es Cintia Cejas, yo soy coordinadora del CIPS, que es el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. El CIPS es un centro que es dirigido por el doctor Adolfo Rubinstein. Para contarles muy brevemente qué es el CIPS fue creado hace 2 años, justo con el comienzo de la pandemia, con el propósito de contribuir al debate público y a la toma de decisiones informadas sobre políticas de salud, mediante el análisis y asesoramiento a gobiernos, instituciones y organizaciones de salud a nivel nacional, regional e internacional, con el objetivo de alcanzar sistemas de salud más accesibles, equitativos y sustentables. Considerando que el cambio climático representa la mayor amenaza para la salud mundial, el CIPS comenzó a poner en agenda este tema y a trabajar algunas líneas de acción en relación a esto. Por eso, este webinar, que se titula Hacia sistemas de salud resilientes al cambio climático y qué necesitamos hacer. Durante este webinar vamos a poner en foco las formas, cómo la salud es afectada por los cambios climáticos y cuáles son las implicancias para los sistemas de salud. Antes de comenzar, quiero presentarles a quienes van a estar conversando sobre estos temas. Mariela Chervín, que es consultora del CIPS, es abogada con estudios de posgrado en Administración y Políticas Públicas, Derecho Ambiental y Cambio Climático. Fue subsecretaria de Ambiente de la Nación, consultora en Derecho, Gestión y Políticas Ambientales, asesora en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud de la Nación, y en el Centro Regional del Convenio de Basilea. Y además participó en varios proyectos internacionales, provinciales, municipales y en el sector privado. También nos acompaña Marcelo Cork, que es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay. Es ingeniero químico y doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Rochester, Estados Unidos. También es máster en Salud Pública de la Universidad de Texas. Ha llevado a cabo diversos estudios de investigación en equidad en salud global, con énfasis en determinantes ambientales de la salud y en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. También es miembro de la Asociación Nacional de Salud Ambiental de Estados Unidos. También nos acompaña hoy Patricia Alborta Balda, que es representante de la CAF en Argentina. La CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina. Es licenciada en Economía, máster en Economía y posee diversos posgrados relacionados con programación y políticas financieras, monitoreo y evaluación de proyectos y asociaciones público-privadas. Tiene más de 26 años de experiencia en el trabajo en la gestión pública y como representante de la CAF en Argentina se ocupa de estrechar las relaciones con el país a través de formulación de programas de trabajo con el sector público y privado y que promuevan el desarrollo sostenible y la integración regional. También quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la ministra de Salud de Medio Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Cigarán, que por motivos de salud hoy no nos puede acompañar, pero bueno, un gran agradecimiento porque hasta hoy era una panelista más. Así que bueno, no quiero... quiero ya darle la palabra a Mariela para que bueno, podamos disfrutar esta hora que sigue compartiendo los pensamientos de estos expertos en la materia. Muchas gracias a todos por conectarse y gracias a los panelistas. Mariela. Gracias, Cintia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba Cintia, le deseamos a la ministra María Inés Cigarán una pronta recuperación. Y en el sentido que también comentaba Cintia, entendemos junto con la Organización Mundial de la Salud que el cambio climático es una de las mayores amenazas para la salud en el siglo XXI. Y en ese sentido también es relevante traer a colación que alrededor del 23% de las muertes en el mundo son de alguna manera relacionadas a la exposición
a riesgos ambientales. Es decir, que alrededor de 12,6 millones de personas fallecen al año por causas vinculadas al ambiente. En este sentido, entendemos que con la pandemia se modificó un poco la visión sobre la vinculación entre la salud y el ambiente. Y es relevante también traer a colación el enfoque de una salud que toma en cuenta la salud ambiental, la salud humana y la salud animal, y las interfaces que se generan en la articulación entre estos sistemas. Entendemos que un abordaje interdisciplinario y holístico es necesario para considerar las cuestiones de cambio climático y salud que hoy vamos a plantear. Y también en ese sentido entendemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son interdependientes, es decir, que para alcanzar el ODS 3, que apunta a la salud y al bienestar, hay muchísimos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser alcanzados de manera relacionada e interdependiente. Y también el impacto de los efectos de los eventos extremos de clima, como por ejemplo la contaminación del agua, la contaminación del aire y otros, las olas de calor, hacen foco en lo ambiental y en lo sanitario, pero también en las vulnerabilidades socioeconómicas de las poblaciones, sobre todo en nuestra región de América Latina y el Caribe. Entonces el foco no está puesto solamente en lo ambiental, en lo sanitario, en la salud animal, sino también en las vulnerabilidades propias de las poblaciones que habitamos la región. La salud es afectada por los cambios de clima, y en ese sentido podemos considerar tanto los impactos directos como las olas de frío, las olas de calor, las islas urbanas de calor, las inundaciones y las sequías, las tormentas, etcétera, como los impactos indirectos que nos van a ayudar a pensar en la resiliencia. Esto es, por ejemplo, los cambios en la incidencia y en la distribución geográfica de enfermedades transmitidas por vectores, por el agua, por enfermedades zoonóticas, la inseguridad alimentaria que el cambio climático puede generar, y del agua, la desnutrición o malnutrición, y los desplazamientos forzados con los migrantes climáticos o ambientales, entre otros. En cuanto a los ejes de abordaje de la vinculación entre cambio climático y salud, partimos de la adaptación y de la mitigación, entendiendo que están vinculadas, que son complementarias y que también son interdependientes. Y en cuanto a adaptación, por ejemplo, pensamos en la respuesta ante eventos extremos de clima en los sistemas de salud, en la prevención y en la promoción de la salud, y en la gestión eficaz ante desastres naturales. En cuanto a la mitigación, pensamos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los establecimientos de atención de la salud y también a nivel de sistemas de salud. En cuanto a si una debe prevalecer sobre la otra, entendemos, como decíamos, que se complementan, pensamos en sistemas de salud resilientes al cambio climático y bajos en emisiones. Para dimensionar cuánto contribuye el sector salud a las emisiones a nivel global, tomamos, por ejemplo, un estudio de Salud Sin Daño y ARUP del 2019, que toma la información hasta el año 2014 y que calcula que el sector salud a nivel global tenía una huella climática equivalente aproximadamente al 4,4% de las emisiones globales netas. Es decir, que el sector salud no es quien más contribuye entre todos los sectores a la emisión de gases de efecto invernadero, pero sí tiene una participación en eso, en el total de las emisiones, y por eso pensamos en sistemas de salud resilientes y además bajos en emisiones. Y por último, mencionarles la conclusión de un estudio que publica The Lancet en 2021, el año pasado, que indica que con un planeta que se enfrenta a un crecimiento inevitable de la temperatura, incluso si se implementa la más ambiciosa mitigación del cambio climático, la adaptación acelerada sería esencial
para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en relación con el cambio climático y para proteger la salud de las personas en todo el mundo. Y también resulta relevante traer a colación el último informe publicado del IPCC en este año, en el 2022, que hace un llamado a incluir al sector salud en el conjunto de las medidas de mitigación y adaptación. Es decir, que no solamente estamos pensando en las medidas del sector salud, sino al sector salud como transversal en la planificación de la acción climática, en materia de co-beneficios y en materia de un crecimiento o una tendencia que debería crecer hacia la cuantificación de los co-beneficios para la salud de las medidas que se planifican desde otros sectores. En ese sentido, y después de esta introducción, Marcelo, te vamos a hacer la primera de las preguntas, que es, ¿cuáles son las enfermedades asociadas al cambio climático y cómo impactan estas enfermedades en los sistemas de salud? Gracias, Mariela, por la pregunta y por la excelente introducción que has brindado en el tema. Creo que ha sido tan completa que me queda poco por contestar. Ya has hecho una introducción brillante realmente, pero si vamos un poco en detalle, tomando el punto que tú mencionaste sobre el tema de efectos directos e indirectos, ¿verdad? Es decir, el cambio climático se puede ver como un factor ambiental sombrilla realmente de varias situaciones que estamos encontrando, que algunas son nuevas, otras son conocidas y que van cambiando, y otras que las está incentivando aún más en los lugares donde eso se lleva a cabo. Voy a dar algunos ejemplos en cada una de ellas porque creo que va a ayudarnos un poco a entender esta situación en la que vamos viviendo, entendiendo que estos son efectos que van desde el muy corto plazo hasta el mediano y largo plazo, ¿verdad? Y que no estamos hablando todo ni en los mismos espacios, en los mismos lugares y tampoco en los mismos tiempos. Cuando hablamos en temas de corto plazo, un tema esencial que hemos visto con la variabilidad y la incertidumbre actuales y en los cambios del clima y variabilidad climática es el tema de estar asociado directamente, como tú lo mencionaste, con algunos desastres, ¿verdad? O naturales o fenómenos naturales que se han exagerado algo más en algunos lugares. Por ejemplo, en la zona del Caribe se puede ver cómo el tema de los huracanes ha podido, que puede tener varios efectos. Uno es la magnitud, el otro también es en dónde los huracanes, por el tema de que los océanos y la temperatura de los océanos y el clima en sí va cambiando, en lugares donde antes tal vez no se esperaba o que la magnitud o la frecuencia de llegada de huracanes a las costas era diferente. Actualmente eso podría cambiar debido a estas variabilidades y cambio climático. Eso ya se está viendo en el tema tanto de magnitud como también el tema de cuánta humedad lleva estos huracanes a las costas y qué daño puede llevar a eso. Entonces, eso es algo básico, se podría decir, es algo que lo podemos visualizar actualmente, que está sucediendo y que está ahí presente y, como sabemos muy bien, en las islas del Caribe en particular y en general en el mundo, lo que se llaman aquellos países que son pequeñas islas, es el gran peligro existente a mismo justamente de desastres y hasta desaparecer en próximos años si es que continúa así, causado tanto por estos efectos naturales también como por el aumento del nivel de los océanos, etcétera, que también ya se ha venido se ha venido midiendo en el transcurso del tiempo. La segunda componente que estamos viendo también es el tema de lo que tú también lo mencionaste, y voy a dar algún ejemplo y detalles de todo lo que tiene que ver con el estrés por calor. Las olas de calor que se están viviendo cada vez más en el mundo y América Latina en particular y las Américas no están ajenas a este componente, es todo eso que lleva a olas de calor donde las
los veranos y los inviernos, si bien a veces los inviernos pueden ser más fríos en algún lado, sabemos que los veranos pueden ser más calurosos de lo que eran antes, es decir, tenemos más temas de temperaturas y humedades extremas, ¿cierto? Y este tema del extremismo es lo que lleva a justamente estas olas de calor que también vemos en diferentes lados, que eso también en algunas partes va asociado ya en una forma indirecta con el tercer componente, que es el componente, por ejemplo, de sequías. Sequías que se ven o inundaciones, ¿verdad? También depende del lugar donde estamos, puede ser en algunos temas sequías, en otros lados pueden ser inundaciones, y esos temas de sequías e inundaciones que está relacionado principalmente con desde el punto de vista directo de la salud con la seguridad alimentaria, ya que en aquellas zonas, especialmente las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que dependen generalmente de de sus cosechas, de la parte agrícola o de las ventas de esos pequeños agricultores a las ciudades, que se vean perdidos, y por ende el tema de la seguridad alimentaria asociado con el tema de la nutrición es donde podría tener un efecto en los próximos años, donde entonces ya después vemos cambios que se van a dar y se están dando al mediano y largo plazo, es el tema, por ejemplo, los cambios de los ecosistemas, ¿verdad? El cambio de los ecosistemas es lo que está llevando de alguna forma a que ciertas enfermedades que eran endémicas en ciertos lados, que sabíamos que estaban ubicadas en ciertos espacios y que podría tener brote, para darles unos ejemplos, como las enfermedades transmitidas por vectores. En particular podríamos hablar del dengue, para dar un ejemplo. En otros países podría ser malaria, pero si tomamos el dengue en particular, que está asociado con un mosquito, generalmente es un mosquito urbano, en el cual crece en zonas donde tienen con contenedores de agua de medio tamaño y pequeños, pero que si les vamos cambiando el ecosistema, pueden ir creciendo en estas otras zonas, expandiendo el área donde puede transformarse en endémico y causar esas enfermedades. Y lo mismo con otras enfermedades transmitidas por vectores. También los cambios de temperatura hacen que pueda ir subiendo en la altura en la cual esto sucede, no solamente en extensión, pero antes si en montañas veíamos que no se veían mosquitos a ciertas alturas, ya con el aumento de temperaturas, con el derretimiento de los glaciares, que se puede ver entonces que el mosquito vamos a generar un hábitat más apropiado a este tipo de vectores también. Finalmente, el otro componente que me gustaría mencionar, disculpa, hay dos componentes más. Uno es el componente ya más clásico, que es como el tema de cambio climático asociado con la contaminación del aire, es decir, eso va uno relacionado con el otro, ya que estamos hablando de emisiones de carbón, y en general las emisiones de carbón también van asociadas con el tema de la contaminación del aire, y en algunos casos también relacionada con el acceso a temperaturas, por ejemplo, la producción del ozono urbano, que está relacionado con cuánta luz solar hay, y si hay más, si hay menos, la meteorología, y eso podría incrementar también el problema de la contaminación del aire en general, así como también el tema directo de las emisiones de carbón, si bien no los gases de efecto invernadero, pero generalmente van asociados con otros gases que también están relacionados con la contaminación del aire. Y finalmente, pero no menos importante, es un tema que no se habla mucho, pero que sí se está viendo ya indicios de que eso que es un tema de salud mental. Y el tema de salud mental asociado con cambio climático, por el hecho de crear lo que se llama la ansiedad por el cambio climático. La gente, como si vamos a la historia y leemos los 2000, 3000 años de historia, es como esa ansiedad que la gente catastrofiza, ¿no? Es la catástrofe que se viene, y esa catástrofe en ciertas poblaciones le causa una mayor ansiedad de pérdida, de qué significa para su pérdida, y quieramos o no, generalmente eso también va asociado con las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, ya que la pérdida de en estas poblaciones generalmente es mayor de lo poco que pueden tener, y que en la forma en que los medios de comunicación lo presentan, en la forma en que les llega la información, en la forma en que entienden el tema,
pueden catastrofizar ese tema, hacerlo una catástrofe interna, y eso lleva a una situación de mayor depresión y ansiedad porque se sienten totalmente fuera de control de lo que pueden hacer en un tema de cambio climático que es totalmente ajeno a su control de poder ir. Mismo así, veremos el tema de las migraciones forzadas. Un tema sería una migración forzada por la seguridad alimentaria, pero el otro tema es una depresión y ansiedad más general causada por ese cambio climático global en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Entonces quería presentarte esto que va desde lo más inmediato y obvio, tal vez, a algo que tal vez queda ahí en alguna pequeña célula de nuestro cerebro, pero que generalmente no lo asociamos con el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por este panorama tan esclarecedor. ¿Cómo impactan esas enfermedades, esa incidencia diferente de estas enfermedades que escribías en los sistemas de salud de la región? Bueno, eso impacta diferente en diferentes lados, ¿verdad? Eso es de acuerdo al contexto. Y eso, por eso es la razón de tener la evidencia, tener los datos, trabajar en conjunto con diferentes agencias que se dedican al tema, por ejemplo, de meteorología, al tema ambiental, trabajar en forma integrada. Desde el punto de vista de salud, si bien uno puede tener los protocolos de cómo tratar una posible condición de salud, sea en situación de lesiones causadas por desastres, una enfermedad o causada también por extremos de calor o por enfermedad respiratoria, contaminación del aire o un dengue en lugares donde no está. Indudablemente que para entender cómo va a afectar en cada uno de los lugares necesitamos trabajar en conjunto y tener una vigilancia integral. Ahí es donde también todo el concepto de una salud entra ya en algo sumamente concreto y específico, que sí estamos viendo que de alguna forma la gente se pregunta muchas veces, y me imagino que tú, Mariela, también, cuando eras subsecretaria, te podías preguntar, es decir, una salud suena muy bonito, pero ¿con qué lo como, verdad? Es decir, ¿con qué se come una cosa que suena tan aparatosa, tan buena, tan que debería, un deber ser, pero cómo lo llevamos a lo concreto? Y yo diría que acá en lo concreto hay dos asuntos esenciales en los cuales salud tiene que estar presente. Salud tiene que estar presente con todo el componente ambiental, meteorológico, de salud animal en el tema de la vigilancia. Hacer una vigilancia integral donde se puedan unir las variables ambientales de salud animal juntamente con las de salud humana. Eso por un lado, y mantener bien, se puede ver a través de observatorios, se puede ver a través de otros tipos de mecanismos, de sistemas de información integrados, y en el mundo de hoy creo que eso es muy viable, debería ser muy factible, simplemente hay que ponerse las manos a trabajar y empezar a hacerlo sin empezar a poner, como quien dice, pongámonos los peros, sino pongámonos a hacerlo, como quien dice, ¿verdad? Eso sería uno. Y el segundo componente que tiene que ver justamente que, por ejemplo, es tener estos mecanismos de gestión integrados también, con la participación de los diferentes sectores. Pero, ¿qué sucede en esos mecanismos ya existentes o que deberían existir? Asumamos que ya existen porque no queremos crear mecanismos de gestión nuevos, ¿no? Es decir, tenemos espacios de gobierno tanto local, subnacionales o nacionales, que ya se trata de trabajar de forma multisectorial y multidisciplinaria o interdisciplinaria. Pero sabemos muy bien, y con el perdón de la expresión, que en algunos casos terminan siendo un pequeño saludo a una bandera, ¿verdad? Es decir, que no tiene una efectividad muy grande. ¿Y por qué? Porque no tiene dientes, primero de todo, no tiene dientes de política, no tiene dientes de regulación, no tiene dientes de realmente llevar una política, una ley que puede ser puesta en lugar, pero que esa regulación, esos reglamentos no llegan y son establecidos de una forma integral. Pero junto por eso, ¿por qué sucede? De la experiencia que he podido tener, tanto como responsable del área de cambio climático en la OPS por varios años y ahora viéndolo directamente como dirigiendo una oficina de país, lo que sucede es un tema de comunicación y de lenguaje y de perspectiva. El lenguaje que tiene la salud, para decir, por ejemplo, el tema ambiental,
es un lente netamente ambiental, de protección ambiental, con un lenguaje ambiental. Es decir, ese lenguaje ambiental de recursos naturales, de la protección al medio ambiente, que si bien sí se menciona que la persona debe ser el centro, no es el mismo centro que cuando en salud humana se menciona que la persona debe ser el centro, y generalmente las personas de salud que van en estas políticas son generalmente personas que son o médicos, muchas veces, donde lo ven todo desde el punto de vista de tratamiento y no desde el punto de vista de prevención. Entonces, es como que nos perdemos en la traducción del lenguaje. El lenguaje que habla ambiente y el lenguaje que habla salud parecería que son dos lenguajes diferentes. Si bien quieren decir lo mismo, y entonces ahí es donde se pierde la fortaleza de poder crear ese espacio. Entonces, ese sería otro gran espacio bajo el marco de una salud, de crear un lenguaje común en el cual entendamos claro, si bien tú creo que como abogada lo debes tener clarito, que las definiciones sean claras. ¿Qué queremos decir con prevención? ¿Qué queremos decir cuando nosotros mencionamos promover la salud? ¿Qué queremos decir cuando tenemos que ordenar? Obviamente que lo que tú mencionaste de los sistemas de salud y eso llevado a los servicios de salud, en particular, que es como el corazón del sistema de salud con su población, y esos servicios de salud no deberían ser solamente el tratamiento de una enfermedad, sino en el marco de la atención primaria, deberían ir desde la promoción hasta la rehabilitación de la persona y manteniendo esa relación y acompañamiento a la persona en su comunidad. Ese sería el ideal de lo que es la atención primaria. Debería contener al menos por un lado, como tú lo mencionaste, toda la parte de entender la resiliencia de ese servicio, así como también la descarbonización de ese servicio. Entonces, ¿cómo podemos en cada contexto para trabajar en tanto en hacer un análisis de resiliencia? En el análisis de resiliencia va desde de la parte de infraestructura, que es, por ejemplo, el tema de que tenga agua segura, saneamiento seguro, para dar unos ejemplos, la parte de higiene que también sea segura y que sea resiliente al clima. No podemos poner servicios de salud que digamos que tienen un acceso a agua segura y que después está en una zona de sequía que no va y que solo recoge agua de lluvia, pero ya no llueve más. Entonces, si sabemos que en los próximos 10, 20 años, en esos lugares de servicio de salud, la frecuencia de lluvias no va a ser la misma, no vamos a decir que recoger aguas de lluvias va a ser el mecanismo seguro para tener el agua segura de esos servicios de salud. Eso es para dar un ejemplo concreto. Tenemos todo el componente del recurso humano, que es la parte vital y central del servicio de salud, de tener conocimiento en el recurso humano. Y para eso en la OPS hemos sacado un pequeño manual para los justamente proveedores de servicios de salud asociados con cambio climático, de cómo ellos directamente de los recursos humanos pueden ayudar en el diario vivir a distinguir condiciones, decir que no es simplemente, por ejemplo, si ven que la población en el futuro puede tener un problema de olas de calor, de que inmediatamente se puedan tomar medidas inmediatas, simples, de decir que tomen más agua, de que estén en lugares de sombra, de hacer toda esa parte preventiva que si bien parece simple, sencilla y obvia, no sucede porque sabemos muy bien que hay muchas personas que se ven afectadas por estas olas de calor en el diario vivir, no solamente porque no tienen aire acondicionado, que en muchos lugares puede que no haya por las condiciones económicas de las personas, pero que deberíamos proveer espacios y lugares que las personas puedan tener acceso al agua segura y consumir más agua, que puedan tener lugares a sombras, que puedan tomar un lugar de respiro, si es que en sus refugios o en sus lugares donde cohabitan no lo tienen. Eso es para dar un ejemplo, aparte de no enfocarse solamente en el componente del tratamiento. Y por supuesto que después tenemos todo el componente de la que es la descarbonización de los servicios de salud, que tú mencionaste muy bien, el análisis hecho por Salud Sin Daño hace unos años atrás, pero que nuevos análisis se están viendo. Y si hacemos un análisis más general, porque el análisis que hizo Salud Sin Daño fue un análisis directo de los servicios de salud. No es un análisis con las componentes indirectos del servicio de salud. Y vamos a establecer esas diferencias para nuestra audiencia, para las personas que nos ven. Cuando hablamos de directo es qué directamente significa el consumo de energía de carbón
asociado con del sistema de salud, sea a través de los hospitales, servicios de salud de primero, segundo y tercer nivel, para dar un ejemplo. Pero fuera de eso, la influencia que puede tener el sector y el sistema de salud en la descarbonización de la economía es muy significativo porque, por ejemplo, toda la parte regulatoria de la industria farmacéutica, toda la parte regulatoria de los insumos de la tecnologías sanitarias, muy fácilmente se podría incluir una frase en los términos de referencia de las compras y de las licitaciones de que los proveedores deben ser más sostenibles, para decirlo así, ambientalmente sostenibles, para ser considerados en la licitación. No sé si eso queda claro, pero creo que eso queda, y ustedes se imaginarán que en países donde, como por ejemplo, vamos a decir, un Brasil, que tiene un sistema único de salud, en los cuales las compras que hacen son continentales, son gigantescas. Solo el hecho de decir que si compran vacunas a una empresa, a una farmacéutica X, y que exigen que para poder hacer esa compra debe tener prácticas más sostenibles y hacia unas energías más limpias, ya con eso estamos contribuyendo a la economía general. Entonces yo diría que es más que el 4.4% del que estamos hablando ahora. Lo dejo ahí por cualquier cosa que haya otras preguntas. Gracias, Mariela. Gracias, Marcelo, coincido y es muy interesante el último punto que mencionabas, además del resto. Y por último, en segundo lugar, te preguntamos en qué líneas prioritarias, algo adelantaste, pero en qué líneas prioritarias está trabajando la OPS en materia de salud y cambio climático en la región. Y si podés dar algunos ejemplos de eventos extremos de clima que hayan sucedido, ¿qué acciones implementadas dieron resultados? Sí, por supuesto. Primero de todo que nosotros desde la OPS tenemos ahora una agenda para las Américas en salud, ambiente y cambio climático. Y esta agenda para las Américas da líneas muy claras de donde nosotros como secretariado de los Estados miembros y trabajando con los Estados miembros hemos considerado que son puntos esenciales. Esto también fue, de alguna forma, va totalmente de la mano con lo que fue declarado y llevado en la COP26 de Glasgow, que es la primera vez donde el tema de salud y cambio climático se ha puesto en la mesa de una forma explícita, y eso gracias también al gobierno de Gran Bretaña, que por su experiencia que ha venido teniendo en el tema de su sistema de salud y del manejo del tema de cambio climático en su sistema de salud y la experiencia que ha adquirido nos ha permitido tener esa figura clara. Entonces, primero, ¿cuál es el primer asunto que queremos ver? Es el tema de que salud tenga una silla en las mesas de negociaciones nacionales e internacionales de cambio climático, que eso va en general a todo lo que es el sector social, ¿verdad? Pero en este caso me enfoco principalmente en salud. Y como tal vez tú sepas bien, es que salud no ha tenido una silla del mismo nivel en las negociaciones de cambio climático. No sé si hemos ni siquiera tenido una silla en esas negociaciones, para decirlo así directamente. Lo que lleva a que, para darte un ejemplo, en los grandes fondos internacionales que manejan para los países el tema de cambio climático, como por ejemplo el Fondo Verde, para decir un ejemplo que maneja la República de Corea, desde la República de Corea, nosotros como OPS fuimos el primer pequeño proyecto de salud aceptado por el Fondo Verde, en el cual justamente Argentina se vería beneficiado de lo que se llama Readiness Projects, que son proyectos todavía antes de los grandes proyectos de infraestructura que el Fondo Verde pone para preparar, es decir, son proyectos de preparación a los países desde salud, y que simplemente, si bien simplemente entre comillas, porque no es tan simple, es cómo poder incluir realmente el capítulo salud en los planes nacionales de adaptación y mitigación de cambio climático. Y que este capítulo de salud no sea simplemente una hojita que parece la primera versión de una hoja de ruta, sino que realmente sea un plan de acción
con indicadores concretos, con indicadores viables, con actores ya sentados en la mesa que lo pueden ejecutar. Para llegar a ese plan de acción a través de estos proyectos de preparación, de los proyectos de gran magnitud, hay algunos países que todavía antes que eso necesitan tener un perfil país de salud y cambio climático en el cual tenemos las herramientas para que el país lo pueda llevar a cabo y tenerlo. Hay unos 8 o 9 países de la región que lo tienen ya elaborado, otros que no lo tienen. Por ejemplo, el Caribe tiene hasta una agenda estratégica subregional para cambio climático y salud. Tienen perfiles de países, otros países todavía lo están en elaboración, pero ese sería el paso, ¿verdad? Tenemos un perfil país en salud y cambio climático, tenemos un plan de acción dentro, un capítulo de ese plan de lo que es salud dentro del plan de adaptación y de mitigación. Y después tenemos una serie de herramientas que permiten implementar este plan de acción que van tanto, como mencionamos anteriormente, al componente de la resiliencia como al componente de la descarbonización. En el componente de la resiliencia, de tener mecanismos de evaluación de servicios de salud, que para hacer una evaluación global e integral e integrada, que va desde el tema de infraestructura, de servicios, de recursos humanos, de las capacidades de los países para poder hacerlo, y entonces ahí salen las acciones ya más concretas, y por el otro lado, las herramientas también de evaluación de que permitirían de ver dónde están los principales lugares para la descarbonización y en qué prioridad hacerlo y cuáles serían de alguna forma, en un lenguaje coloquial, decir los caballitos ganadores, ¿no? Dónde podemos ganar más batallas más rápido para poder hacer esa descarbonización del sector salud. Y eso de una forma, para decir, estructurada, es como estamos apoyando a los países. Donde hemos tenido pasos más significativos, que ha sido tu pregunta. Yo creo que por razones obvias y que ya se lo están viendo venir, el Caribe inglés hace años, ya que de alguna forma viene moviendo esa bandera de que ven que el tema de huracanes, el tema de lo que es de pequeñas islas, el tema económico, el tema social, todo eso relacionado es donde la sensibilización del sector salud es mayor porque lo ven en su puerta, lo están viendo realmente en la puerta que tienen de su país y por ende están más sensibilizados a este tema. Ahí tenemos en varios países y de una forma conjunta, por el tamaño, tenemos un plan estratégico subregional firmado directamente por ministros de salud, tenemos todos los perfiles de países, tenemos ya planes de acción y en algunos países en particular hemos mostrado a través de proyectos que han venido desde nuestra área de emergencias principalmente, lo que se ha llamado en inglés Smart Hospitals, por ejemplo, que ha sido de gran éxito en el tema de cómo se pueden establecer servicios de salud resilientes al clima. Estamos ahora mejorando esto que fue creado con una visión principalmente de emergencias y desastres a una visión de sostenibilidad. Es decir, que si antes se pensaba agua y saneamiento sostenible, pero en un marco de emergencias y desastres, ahora se ve el tema de agua y saneamiento en un marco de la sostenibilidad ambiental y en el tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema del acceso a energía limpia de estos servicios de salud, la capacitación de los recursos humanos en los servicios de salud asociados con cambio climático. Yo diría que eso realmente ha sido un éxito, que es una lección aprendida, que lo estamos mejorando y haciendo cada vez con una visión mayor de sostenibilidad y no solamente con una versión de emergencia. Un temor que a veces tengo desde el punto de vista de salud pública ambiental es que, y eso se ha visto enfatizado con la pandemia del COVID-19, es que nos hemos transformado en una sociedad y en un mundo de emergencias. Y tengo el gran temor de que todo querramos verlo bajo el lente de una emergencia. Y si seguimos viendo todo el mundo bajo el lente de una emergencia, nos vamos a topar con un muro muy fuerte que nos va a dar una paliza muy grande en el cual no van a haber recursos económicos suficientes y finitos y siempre vamos a estar como quien dice
comprando curitas y no curando a las personas, o tratando de que las personas no se enfermen en el primer lugar. Y lo que estamos cada vez más, y en estos 2 últimos años lo hemos demostrado, es cómo estamos tratando de comprar cada vez más curitas. Y más temor me da de crear estos mecanismos de emergencia globales que se están viendo a nivel internacional y global con la OMS ahora, donde parecería que todo el mundo gira a través de emergencias. Y nos movimos, como tú sabes muy bien, desde los años 90 del mundo del desarrollo sostenible, de la Agenda 21, de lo que fueron también, creamos los ODM y después los ODS, que permitían llevar un mundo al desarrollo sostenible, a creo que el próximo va a ser un objetivo de la emergencia global. Entonces, ese es mi gran temor de ver el mundo hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Nos quedamos pensando para reflexionar al final sobre estos conceptos tan interesantes que nos compartiste. Gracias. Patricia. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida y gracias por participar en este diálogo. Queremos, en primer lugar, preguntarte, a criterio de la CAF, ¿cuáles son los principales desafíos que implica el cambio climático para la región y cómo deben integrarse las cuestiones de salud en la acción climática de los países y de la región? Muchas gracias, Mariela. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación a este webinar. Agradecemos mucho esta invitación del CIPS, del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Gracias, Cintia, gracias, Mariela, por invitarnos a participar en este evento. Bueno, la pregunta que nos hacen hay que entenderla en un contexto. O sea, nosotros somos CAF, un Banco de Desarrollo de América Latina, que no hemos trabajado de manera muy directa en el sector salud, pero esto pasa por entender el contexto. Creo que Marcelo ha sido y ha barrido todo el tema de salud con el tema cambio climático de manera muy especial y muy conocedora. Entonces eso, digamos, es algo que nosotros no vamos a poder abordar en esta presentación, pero sí mostrarles el contexto, ¿no? Creo que todo esto pasa por un contexto. No olvidemos que hay unas realidades que el mundo está viviendo, y es que estamos saliendo de un impacto asociado justamente con un tema de salud que ha paralizado las economías del mundo. No de una región, no de un sector del mundo, sino es en general. Entonces, este es un impacto muy grande donde la salud ha demostrado ser un tema transversal que debe enfocarse de esa manera justamente, ¿no? Otro tema y otra característica o realidad que nos encontramos es que el tema del medio ambiente también se ha potenciado en todo el mundo. Creo que ahora hemos entendido de cierta forma, más o menos grandes, pequeños, chicos, con diferente educación, con diferente formación, con diferente actividad, lo que significa adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Ya hay en el radar de la gente y de los niños y de todas las, digamos, de toda la humanidad, si se quiere, este concepto. También es importante que nos demos cuenta de que los temas económicos están presentes, que las economías, justamente a raíz del tema de la pandemia, están enfrentando un nivel de endeudamiento elevado. La más que menos economía está en esa situación. Y también el mundo, y obviamente las economías del mundo y de los países, está también enfrentando inflación. Entonces, esto no es lejano, y todo eso hay que verlo en este contexto global, ¿no? También hay otra realidad, hay una necesidad de asegurar seguridad alimentaria. Entonces, creo que esos son los contextos con los cuales el mundo se está desenvolviendo en este momento, y obviamente esto trae aparejado tendencias de acción, ¿no? Y en esas tendencias de acción vamos a también considerar lo siguiente: el nivel de urbanismo de los países, ¿no? La situación en el mundo se ha demostrado, varias instituciones han sacado el dato, 80% de la población vive en las ciudades. Eso es una realidad e impacta en términos de costos,
y beneficios, obviamente, ¿no? Hay costos de aglomeración, hay costos de provisión de servicios, entre otros, ¿no? Un costo de aglomeración, por ejemplo, podrían ser los centros de salud, ¿no? Y la poca capacidad de atención con una migración hacia las ciudades de forma tan importante sin que estos crezcan, ¿no? Por otro lado, Latinoamérica y el Caribe es una región muy expuesta al cambio climático, ¿no? Su condición geográfica posiblemente, su diversidad geográfica también hace que sea una región totalmente vulnerable. Estamos también en la época de la cuarta revolución industrial, pero estamos en la primera revolución digital, que también ha cambiado la forma de ver las cosas, de enfocar la política, de enfocar la información, de transmitir, ya sea política pública y ya sea conciencia en diferentes aspectos, en fin, estamos en ese escenario. Tenemos además como región latinoamericana y el Caribe mucha diversidad. El 60% de la biodiversidad del mundo está en esta región. Eso tampoco es menor y eso también hay que pensar que es la característica y que no se puede afrontar un tema de cambio climático sin América Latina. Eso también es otra realidad. Y tenemos un desafío demográfico, ¿no? Tenemos que visualizar temas de salud, en específico de salud, por ejemplo, temas de la economía del cuidado, que hasta ahora no se han manifestado de manera muy abierta, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual nos encontramos en este momento. Creo que tenemos que poder hablar, como decía Marcelo, tal vez de los lenguajes y demás. Tenemos que poder hablar no solo de médico a médico, no solo de economista a economista, sino que para poder hablar y entender, y no solamente gente especialista en cambio climático, sino que para poder entendernos tenemos que hablar en el lenguaje que ellos están acostumbrados a hablar para poder entendernos. Y por eso este esfuerzo de poder entender el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, en resumen, nos encontramos en un contexto desafiante en lo económico. Hemos visto la desaceleración de la economía mundial, las tasas de inflación, las disrupciones del comercio, el riesgo de las cadenas de suministro, las condiciones financieras menos holgadas. Tenemos un riesgo en lo ambiental y en lo humano, la pandemia y sus variantes. Y tenemos un conflicto bélico más, ¿no? Que exacerba tensiones geopolíticas. Todo esto dispara incertidumbre en el mundo. A esto se suman las condiciones de los países con sus indicadores de pobreza, de sus propias características, ¿no? Su propia realidad, sus indicadores de pobreza, la inequidad, la inclusión, la calidad del empleo. Ahí está la salud, la educación, su calidad y sus accesos de redes de protección social. Todo eso se profundiza en cuanto a nuestra propia problemática interna. Ahora bien, lo destacable de todo esto, como les digo, de todo lo que nos ha causado la pandemia, es que la región se ha extendido en un consenso en cuanto a recuperación económica, ¿no? Que la misma pasa inevitablemente por una mayor responsabilidad ambiental, es decir, a un crecimiento verde de las regiones. La rica biodiversidad y los recursos naturales de América Latina y el Caribe pueden convertirse entonces en una principal ventaja competitiva de la región en las próximas décadas y también en un gran aporte contra la lucha al cambio climático global. Eso es una realidad, ¿no? Tenemos, como hemos dicho, el 60% de la biodiversidad del planeta, el 25% de los bosques tropicales, el 28% de la tierra con potencial a la agricultura, ¿no? Eso nos da una ventaja competitiva y de oportunidad que la verdad no debemos de desaprovechar. Ahora bien, los principales riesgos climáticos para la región son las posibles pérdidas de biodiversidad, las afectaciones en la infraestructura por estos cambios de clima, pérdidas en la productividad, en el sector agropecuario, en generación de inseguridad alimentaria posiblemente, en la degradación de los arrecifes, que traen impactos directos e indirectos a las poblaciones y sus ecosistemas. Este es el contexto en el que nos encontramos. ICAP, como Banco de Desarrollo de América Latina, luego de 50 años y un poquito de fundación, ha empezado a reflexionar y está buscando en su estrategia un nuevo enfoque y una nueva forma de ver las cosas. Justamente volviendo a hablar de los temas del lenguaje, tratando de entender los diferentes lenguajes y tratando de dar respuesta a ellos, ¿no? Entonces estamos buscando construir sobre lo actual. No vamos a descubrir la pólvora, vamos a incorporar las lecciones y acciones tendientes a la transición gradual y justa hacia economías bajas en carbono, fomentando la conservación de la biodiversidad,
el uso sostenible del capital natural y el incremento a la resiliencia climática. La vulnerabilidad al cambio climático, por tanto, ya no es un asunto puntual, es un asunto multidimensional. Para abordarlo hay que abordarlo por los diferentes actores y diferentes áreas y intervenciones a todo nivel para poder lograr reducir esa vulnerabilidad. Comprender, como les digo, el contexto social de los países, económico, político, ambiental y de sus sistemas, nos van a contribuir a un régimen, a actuar de manera más adecuada en la resiliencia de nuestros propios países y a la posibilidad de una adaptación futura a cualquier riesgo climático que exista, ¿no? Uno de estos sistemas fundamental es la salud, ¿no? Que se basa también en los propios indicadores de lectura de los propios países, de sus índices de pobreza, de desigualdad, de niveles de educación, de calidad de la atención de la salud, que es el pie o la línea base para afrontar cualquier situación a futuro. Todos saben que América Latina y el Caribe contribuyen con menos del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también es conocido y sabido que la región del mundo más vulnerable es esta, con efectos observados previstos del cambio climático debido a su ubicación geográfica, como hemos dicho, su distribución territorial, la infraestructura con la cual se ha construido estos últimos años y la dependencia básica de recursos naturales, ¿no? Como dijo Marcelo muy claramente en sus tres respuestas, hay un link importante entre la salud y los riesgos del cambio climático, los ha descrito más que bien, que debemos internalizar. Hemos hablado de clima extremo, de aumentos del nivel del mar, del aumento de niveles de CO2, y hemos hablado de las consecuencias también. Él nos ha dicho mejor que yo simplemente las paso a anunciar porque ya las han descrito, además que tampoco soy médico, entonces la posibilidad de conocer exactamente la implicancia la tienen ustedes, pero definitivamente estos riesgos que estamos nombrando de cambio climático tienen que ver con enfermedad y muerte por calor extremo, tienen que ver con enfermedades respiratorias, con malnutrición, con impactos mentales que han mencionado, con impactos de enfermedades gastrointestinales, con el tema de las diarreas, cólera y demás, y enfermedades vectoriales, ¿no? Como el dengue, la chikungunya. Sin duda, los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas van más allá de lo inmediatamente perceptible, ya que, por ejemplo, las inundaciones derivadas de las tormentas cada vez más virulentas no causan solo daño por sí mismas, sino también que contribuyen a la expansión de enfermedades vinculadas, por ejemplo, al agua. Las altas temperaturas reducen también el valor nutricional de las cosechas y el incremento de la contaminación atmosférica, afectando la salud de la gente con asma, por ejemplo. El cambio climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de las enfermedades, como hemos dicho, estas vectoriales, dengue, paludismo y otras, así como efectos de las catástrofes ambientales que provocan roturas de las cadenas alimenticias, ¿no? La provisión de servicios esenciales, incluidos la salud. Sin duda, el cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud al alterar donde estamos, el ambiente en el que vivimos, el aire limpio, afectar el agua, el acceso, la calidad del agua, a los alimentos suficientes, a una vivienda segura posiblemente. Además, tenemos otros datos que hay que considerar para afrontar una política pública que ayude a esta intersección y a un mejor aterrizaje de justamente las políticas públicas, y es que 1/3 del agua está contaminada debido a la falta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Lo dice el Foro Mundial del Agua. También 1/3 de los desechos generados en las ciudades terminan en vertederos abiertos a la intemperie, contaminando obviamente el suelo, el agua, el aire, amenazando la salud de la gente, porque hay mucho asentamiento informal que pasa por esos desagües, ¿no? Y obviamente 44.000 kilómetros de bosques se talan al año. Entonces, todas estas condiciones lo único que hacen es, aunque no son de origen climático per se, sino son de origen, digamos, o consecuencia humana, agravan la proliferación de enfermedades. Entonces, definitivamente, ¿cuáles son los desafíos de la salud y el cambio climático? Es justamente que todo lo que se hace, digamos, debe pasar con un tema transversal,
ver el sistema de la salud y mejoras en el sistema de salud, en realidad en cada intervención que se haga, ¿no? La salud per se, o el sistema de la salud per se, no se lo puede atacar si no se ataca de manera transversal todo este impacto, digamos, de lucha contra los efectos del cambio climático. Muchas gracias, Patricia, por este panorama tan completo e interesante desde la visión de la CAF. Y preguntarte también cuál es la agenda de la CAF para reducir estas vulnerabilidades en la región, cuáles son las líneas principales en las acciones que apoya en la región. Gracias por la pregunta, Mariela. No, bueno, nosotros vamos a contarles, bueno, en realidad cada proyecto que nosotros podemos hacer y contribuir tiene un análisis ambiental profundo, ¿no? Tanto operaciones de crédito como operaciones de cooperación técnica tienen su componente ambiental y de mitigación y adaptación al cambio climático, que cada proyecto contribuye. Por eso decimos nosotros que no importa el proyecto, sino no importa la acción tiene que conservar esta transversalidad para mejorar en todas las áreas, digamos, que impactan en el ambiente, ¿no? Pero, sin embargo, adicionalmente, la CAF ha trabajado un estudio de vulnerabilidad, contarles que hemos hecho un estudio de vulnerabilidad e impactos al cambio climático en varias ciudades de la región. Hemos hecho un estudio en ciudades que lo que busca justamente es que se adapten estas ciudades y se preparen mejor para garantizar seguridad a sus habitantes y una sostenibilidad económica. Para eso es importante estudiar las políticas urbanas, ¿no? Identificar la mitigación y la adaptación al cambio climático para que se tomen medidas coordinadas e intersectoriales en función de las particularidades de cada ciudad. Las amenazas que en el pasado eran estacionales y bastante predecibles, como los periodos de sequía, lluvias, se están volviendo cada vez más impredecibles. Por eso, de cara al futuro, las ciudades latinoamericanas deberán analizar los patrones históricos de sus desastres, pero también deberán estar obligadas a aprender de esas experiencias y de la experiencia de otras ciudades para desarrollar soluciones que sean más creativas ante estas amenazas. Entonces, es importante diseñar estrategias integrales y modelos de intervención y en realidad cada proyecto que permitan abordar la gestión de riesgos desde múltiples niveles de gobierno, ¿no? Ya sean, no importa, proyectos grandes a nivel nación, proyectos provinciales que tienen más acotadas y a nivel urbano que son las ciudades, ¿no? Entender la verdad con mayor profundidad cuál es el rol de la gestión local e implementar medidas intersectoriales consecuentes también son elementos fundamentales para lograr que las ciudades estas sean resilientes, ¿no? Además que el que tiene contacto, el nivel de gobierno que tiene contacto con la gente, honestamente es el local, ¿no? Es el que más puede adaptarse a ese tipo de necesidades. Entonces, en esa línea, CAF ha trabajado conjuntamente con la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, bajo una iniciativa, la IF, unos estudios de huella de ciudades. Este proyecto se desarrolló con el objetivo de generar información pública que apoye a los gobiernos municipales y tomadores de decisión en su lucha de la mitigación y adaptación al cambio climático mediante un uso de herramientas e indicadores que da la huella de carbono y la huella hídrica. Este estudio ha producido en CAF un documento global, si se quiere, pero también un documento específico para cada ciudad. Hemos trabajado en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú a partir del año 2018 y estas ciudades han tenido su documento en el cual han podido identificar sus riesgos y encontrar mitigaciones, ¿no? O sea, políticas de mitigación y de intervención. Estos índices de vulnerabilidad como herramienta para la coordinación de acciones y políticas son básicos en las ciudades. CAF ha utilizado esta metodología, una metodología para hacer este documento, donde caracterizaron en cada ciudad, por ejemplo, su clima, sus escenarios de clima futuro, analizando patrones históricos y actuales, han analizado las vulnerabilidades urbanas ante el crimen y los demás elementos que conforman su riesgo en función justamente de sus propias características. Una de esas es, por ejemplo, la paz y su geografía y los asentamientos informales, que cuando hay lluvias, o sea, hay un montón de riesgos.
han facilitado el estudio, las políticas urbanas que integren elementos de mitigación y adaptación al cambio climático, identificando claramente acciones precisas. Los estudios han promovido la ejecución de medidas coordinadas e intersectoriales, articulando con el nivel central, con el nivel regional y vinculando así además a los actores claves de la ciudad. Y han priorizado medidas que contribuyen con el cumplimiento de los compromisos climáticos de contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París en cada una de estas ciudades. Lo más importante de estos estudios ha sido que ha sido un proceso participativo, vale decir, no ha sido una consultoría más, sino ha sido un proceso que se ha llevado adelante con todos los actores de las ciudades, vale decir, el municipio como receptor del estudio, la sociedad civil como demandante de acciones, de política, las comunidades, la academia, los investigadores y los barrios, ¿no? En esa línea es que se ha podido trabajar esta identificación y ayudar a las ciudades a identificar una cartera de proyectos que hagan práctica, digamos, y no solo la lectura de la problemática, sino hagan práctica y hagan aplicación de proyectos que efectivamente ayuden a la adaptación al cambio climático, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por este panorama también de la agenda de la CAF en la región, que ha contribuido con tantos estudios de vulnerabilidad a nivel local, como vos mencionabas, y otros estudios que son relevantes, también trayendo un poco lo que decía Marcelo en cuanto a la necesidad de contar con información de base para planificar la acción climática. Es una contribución muy relevante de la CAF a la región, y también ha sido muy interesante la agenda de las líneas de trabajo de la OPS en la región, que Marcelo nos ha traído a colación, además del panorama que nos ha dado de las enfermedades que implica el cambio climático y los efectos sobre la salud, y los desafíos para los sistemas de salud que implican estas nuevas enfermedades y esta mayor incidencia de enfermedades. Un punto muy interesante que ha sido común en nuestros dos expositores ha sido la necesidad de construir nuevos lenguajes o lenguajes comunes en el marco de tal vez de una salud y de la acción climática que considere a la salud como una cuestión transversal, como un actor transversal. Realmente para poder llegar tanto a los decisores como a las poblaciones, con la relevancia de la salud y del ambiente, necesitamos realmente construir lenguajes comunes, y ese es un desafío muy interesante que creo que tenemos por delante. Así como lo que decía Marcelo de que salud gane una silla definitiva en esta tendencia creciente, pero que entendemos que debe todavía fortalecerse en las discusiones climáticas internacionales. Y lo mismo está ganando un lugar a nivel del financiamiento de proyectos climáticos, como comentaba Marcelo, y también dentro de los planes nacionales de acción en adaptación y mitigación. En todo esto, el desafío es transversalizar realmente a la salud dentro de toda la planificación climática y la planificación sectorial que contribuye al cambio climático. La verdad es que les haríamos muchas más preguntas y generaríamos mucho más diálogo con ustedes, porque realmente tienen mucho para aportar, pero creo que el tiempo nos indica hacer un cierre en este sentido. Les agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante este diálogo, y le doy lugar a Cintia para hacer el cierre. Bueno, gracias Mariela, gracias Patricia, gracias Marcelo, no tengo mucho más para agregar, pero bueno, realmente muy interesantes estas perspectivas, ojalá que cada vez más todas estas ideas sean como más
familiares para cada uno de los que trabajamos en los sistemas de salud. Bueno, agradecer también a los participantes. Disculpen si hay preguntas y no llegamos a responderlas, pero bueno, se nos pasa el tiempo. Y los invitamos a seguir participando de nuestros próximos webinars que realizaremos durante el año. Así que muy buenas tardes para todos y todas. Y bueno, un gusto que hayan compartido esta mesa con nosotros. Adiós.